Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, todo eso dependiendo la hora y el lugar que estén viendo esta transmisión. Jacobo Munguía, editor audiovisual de Lucha Libre Online, haciendo programa especial para Twitch, Twitter de Lucha Libre Online y Dark Line Productions en Facebook. Hey, tenemos un programa especial y para hablar de eso tenemos al lawyer, el abogado, el vicepresidente de Lucha Libre Online con nosotros, el señor Michael Morales Torres, la voz, la cara de Lucha Libre Online también con nosotros para iluminarnos, para hablarnos un poquito de este documental de Vince McMahon, la pantera ecuatoriana Hugo Sabinovich. Señores, ¿cómo están? ¿Qué dicen? Un Tangana. Chulería de frase. Jacobo, estamos muy bien fascinados por lo que vimos en el documental. Hugo vivió esa época, pero no todo el mundo tiene el Sí, privilegio. esa es la locura que les iba a decir a ustedes. Lo estaba viendo. Primero hay que comentar sobre el final de SmackDown, el careo de Orton con Cody y, o sea, para mí lo de Cody Rhodes, lo de Randy Orton y lo de KO, Kevin Owens, valió más, aparte de los golpes que le dio Randy Orton a Fatu en la mesa. El tipo está brutal. Fuera de eso, quedé decepcionado por la calidad del evento, porque es que a ese renglón donde están estos caballeros, o sea, un rematch es como lo menos que tú esperas. Pero anyway, sabemos que muchas cosas suceden, pero por lo menos la parte de la historia de venderlo de Siguen Hot, preparando el camino de New Blood contra el eventual combate de lo de Cody con Roman Reigns, esa parte está bien, pero todavía me molesta ver la calidad de luchadores y el pobre manejo creativo, porque a base de lo que vi a lo último, se pudo haber hecho algo mejor, pero quería hacer ese comentario antes de meternos de lleno en el documental. Y voy por encimita a hablarte de que yo me sentí raro, porque fueron 17 años de estar ahí, y yo soy de los pocos que te puede decir que experimenté que Vince me prestara a su chofer, a Marco, que era el chofer de limusina. Y hay otra historia que creo que pocas veces les he contado. Cuando estaban hablando de la parte de MTV, Wendy iba a casarse conmigo esa noche, Wendy Richter, manejada con Cyndi Lauper, y en ese tiempo estaban en vivo y había sido un revolú tan grande y tan exitoso que habían miles de personas afuera de la estación de MTV también, y le dijeron a Vince si podían extenderse sobre el horario. El único problema era que Wendy tenía que tomar un vuelo de La Guardia para ir a un lugar en las Carolinas que era es un sitio como Las Vegas, que se llama South of the Border, donde hay esas bodas así como estilo Elvis Presley y todo. Yo me iba a Atlantic casar, City Style. exacto, me iba a casar con Wendy, y se atrasó el vuelo. Y esta es la otra parte que tienes que conocer del hombre que llaman el monstruo en este momento, Vince, por lo que se lo acusa. Y es que terminando la grabación, él y Marcos agarraron y se llevaron a Wendy en la limusina, y él parqueó el carro de su chofer, la limusina ahí, y Vince, acuérdate que este es el dueño de este nuevo producto que está causando sensación, que está saliendo en el Letterman Show y MTV, y el tipo está con su etiqueta corriendo con la maleta de la que iba a ser mi esposa, Wendy Richter, por el aeropuerto, corriendo para que ella no perdiera el vuelo, y llegó a tiempo para esa noche convertirse en mi esposa. Y claro, ahí se habló del primer Screwjob, que a nosotros le hemos hablado aquí. Lo que no se dijo ahí, y ya Wendy parece que no quiere meterse en ese lío, hicieron las paces, es que la razón por la cual ella no quería perder el título es porque Vince le había prometido un mejor contrato, y en ese momento todavía no lo habían firmado. Y Wendy, yo creo que también impulsada por el que era mi suegro, que en paz descanse, era muy agresivo, y creo que se pudo haber evitado esto, pero ella al no darle el contrato nuevo, pues no quería perder el título. Ahí fue el primer Screwjob, que el árbitro de esa pelea, de esa batalla, Jack Lutz, era íntimo amigo de nosotros, y el hombre lloró cuando nos confrontó, porque era su trabajo o qué hacer. Pero esa fue la historia de que él falló a su palabra, y creo que Wendy también se anticipó demasiado, pero yo no creo que sea él el único culpable ahí. Creo que mi suegro, que en paz descanse, también
como que apresuró demasiado a Wendy, y creo que Wendy reaccionó como lo hizo Bret Hart en el Montreal, que tú te sientes de momento engañado. Y Wendy era más alta que yo, 5'10", era campeona de rodeo, y aparte de eso estaba en condición física tremenda. Le arrancó un mechón a Moolah, y cuando Moolah llegó a los camerinos, ella kicked ass, se fue porque sabía que ella conocía a Wendy. Wendy, aún cuando éramos novios, que no sabía tanto de defensa, nosotros la enseñamos defensa con unos cuantos luchadores más, entre ellos el supermédico número 1, Estrada, unos cuantos amigos míos, porque yo ya estaba viendo el futuro de ella y quería que ella pudiera defenderse si estuviera en Japón defendiendo el título en otros sitios, porque mucha gente ignora esto, pero hay lugares donde tú te proteges porque si no te van a partir la M. Y eso fue lo que pasó también con Ric Flair cuando fue a Japón, que le dieron a Harley Race como bodyguard o enforcer para protegerlo en caso de que le fueran a quitar a la mala el campeonato. Así que con eso abrimos entonces la mesa para hablar. Hugo, Yo, preguntita. antes de eso, Jacobo, vamos Dale, para dale, atrás. dale. Antes de A eso hay ver. que discutir qué rayos era Vince McMahon. Saluditos a Isa, Isa, que saludos. está en el chat ahí. Isa, A ver qué día se anima a hacer un programa Sí. con nosotros, porque Oye, ella solamente Isa, hace si te directo animas- solita. Isa, si te animas a irte en vivo con nosotros, Sí. dile a Jacobo que te envíe el link por Te WhatsApp. mando el Mira. link si quieres. Isa es como Elia Park, son como las dos personas, yo soy pastor, soy apóstol, son como las únicas personas que yo le encuentro como nice de que hablen malo. Fuera de ellos dos, yo no creo que me gustan las palabras malas. Y es una niña, es una niña apasionada que le gusta lo que hace y se goza esto, y por eso la quiero mucho. Quítenle el micrófono a ver si dice lo mismo que Elia Park entonces. Yes, antes que le apaguen el teléfono. Dímelo, Michael. Ok, vamos para atrás. ¿Qué es Vince McMahon? Vince era un niño que creció en las parques de casa rodante. Ajá. Estilo cuello rojo, como el personaje de Stone Cold. Redneck, pobre. Su padrastro lo maltrataba, y aquí es que él abre por primera vez esta puerta en su vida. O sea, que insinúan inclusive de que pudo haber, aparte de lo físico, lo otro. Y para mí fue serio, porque yo también tardé en abrirme a contar de que a un poquito más de los 7 años fui violado, primero por una mujer íntima amiga de mi mamá, y luego fui violado por un hombre. Y oye, se necesita tener en su lugar esto para tú abrirte en un mundo tan machista como el de nosotros, un hombre más poderoso del mundo. En ese momento no se sabía este escándalo, cuando él estaba sentado revelando esto, y él no lo dijo, pero dejó entender el hecho de que también pudo ser. Ahora yo te hablo de mi parte. Yo pasé por esas cosas y otras cosas más que ustedes saben, pero tampoco nos da excusa porque fuimos víctimas de hacer víctimas a otros. Dicho eso, también tengo que decir que hubo ciertas cosas ahí que se hablaron, que el tipo pagó unos acuerdos de millones de dólares. Entonces, ¿hasta qué punto puedes llamar víctima a una persona que está dispuesta con un abogado o una abogada a cobrar por el silencio? Y ahí se fueron como 16 millones, y después hablaremos cuando esto vaya a corte, lo que están haciendo los fiscales ahora de tener ese juicio. Tú eres abogado, pero el punto está que una vez que tú tocas la parte comercial, me perdona el público que está escuchando esto, pero ya yo no te puedo ver como una víctima. Y recuerden que le está hablando a alguien que fue violado por una muchacha, una mujer, y por un hombre. O sea que yo sé lo que es pasar por esto. Entonces, una vez que pasa esto, yo lo veo ya como, oye, ya le dieron 1 millón adelante o lo que sea. Ya entonces, ¿hasta qué punto tu dolor lo cambiaste por una transacción comercial? Ese es mi comentario. Nunca estoy diciendo que si Vince lo hizo, está bien, porque yo te puedo decir en mi caso, cuando yo fui a la cárcel y no me testifiqué en contra de la persona que había amenazado al juez y al sargento de narcóticos, me echaron con todo. Iba a ser 8 años en la cárcel, y la historia mía es una historia donde si no hubiera sido por Vince, su equipo, que me dieron pruebas de los videos cuando decían que yo hice la venta de droga, estaba en tierra de Kenny Omega y de Jericho en Winnipeg, que esa es otra historia que un día la contaré. Imagínate, Carlos Cabrera, Sabio Vega, en un sitio de montaña, discoteca y toda madre. No conocía a Hugo, a Cristo todavía. Y ellos, la acusación, cuando yo no acepté ser testigo de ellos, era que a esa hora yo estaba vendiendo droga en Connecticut, y a esa misma hora
Vince mandó los cartuchos esos de video que no vieran como ahora, donde yo estaba narrando el pay-per-view con Carlos Cabrera en Winnipeg. No había manera ni con un super avión de las Fuerzas Armadas que llegara, y el segundo fue en un pay-per-view en Los Ángeles, en lo que era la casa de los Lakers, el Staples Center. A la misma hora que yo les mando el video, decían que yo hice una transacción de droga en Connecticut. Yo siempre le dije al juez, yo acepto que era drogadicto, yo lo acepto completo, pero nunca tuve que venderla porque yo hacía, ustedes que me conocen saben que siempre he hecho dinero. Mi vicio era de sí, era $2,500 de cocaína crack por encima, y tenía crédito para que me llevaran todo lo que yo quería a un hotel, tenía guardaespaldas y solamente era un toque de 30 segundos que yo tenía para salir del cuarto, dejar todo ahí, y ellos se encargaban. Ese toque decía que venía alguien que no estaba comprado y que me iban a arrestar. Entonces, al ver yo y haber sido víctima de violación, haber pasado por esto en medio de los escándalos, también te puedo decir que, y tú eres abogado, Michael, que muchas cosas cuando te tiran con todo, no necesariamente es la verdad, porque en el caso mío no fue verdad, y después en vez de hacer 8 años me dieron la probatoria, pero con todo y eso, era que si yo fallaba y me seguían hasta, yo entraba a un McDonald's, ahí me seguían, me revisaban el carro por todo, y no se cansaron, fue porque querían meterme preso como sea, y yo trabajaba en Connecticut, lamentablemente no podía alejarme de ellos, pero cuando tuvieron que volver y hacer lo que el juez decía, de darme un deal de 2 años de probatoria, si yo hubiera fallado en estar con un mafioso al lado, un criminal al lado, o estuviera borracho, o te hacían la prueba del pelo también y de la orina, a las 3 de la mañana iban a mi casa, que yo siempre digo, wow, mis hijos y la rubia pasaron por una etapa horrible, porque en ese momento entraban y tenían que ir al baño a orinar y todo, recortarme un poquito de pelo para hacer la prueba también de cocaína. Y gracias a Dios, el oficial mío de custodia se llama Michael Cherry, y le doy las gracias y lo bendigo, porque él me dijo, esto no es cosa mía, pero te van a tirar con todo. Ahora, imagínate en mi caso, que soy como una pequeña sombra en un mundo tan amplio como es el de Vince McMahon, que cuando tú eres un ser poderoso como él lo es, vas a tener amigos, pero vas a hacer un montón de enemigos que te van a querer destruir. Y lo otro, no nos olvidemos, no es que quiera entrar en política, pero recuerden que Linda McMahon fue jefa de pequeños negocios con Trump, y que Vince es íntimo amigo de Trump. O sea que unan todo esto, y yo te aseguro, voy a hacer esta declaración y yo sé que me van a tirar con todo, pero si Linda fuera demócrata, si Vince fuera demócrata, esto nunca hubiera llegado, porque tú sabes todo el tiempo que ha habido. Hasta ahora fue un congresista de apellido Meléndez que por fin lo acusaron de algo, pero había otro que también era hispano, que por años con prueba y todo, siendo demócrata, en Nueva York o en California específicamente, you could get away with murder. Entonces, todo eso tienes que poner en la balanza, y yo lo viví porque estuve ahí. O sea, es diferente tú verlo en la tele y tú dices, oh my goodness, I was there. Y son pocas la gente que te pueden decir que vi a Vince la quijada, lo vi de momento, y lo vi que se le salió una lágrima, porque era como, wow, that was like deep shit. Y para un pastor decir la palabra deep shit es deep shit, porque era algo donde venían con todos los cañones. La gente se olvida que ese caso de esteroides no fue una vez que le ganó al gobierno federal, le ganó 2 veces. Y Michael, que es abogado, te puede decir. Se la echó adentro, dijo, ya que estamos en confianza. Yes. El gobierno federal lleva años tratando de joder a Vince. We're on a filter, vamos a hablarlo de cómo es. Y lleva una cacería de brujas desde la década de los 80 y 90, específicamente siguiéndolo con eso de los trials de los esteroides, en donde lo vinculaban como el líder del ring de tráfico de esteroides anabólicos en aquel momento. Sí. Y tenía un periodista del New York Post quemándole los testículos con un lighter en cada oportunidad que tenía. There's no way to put it. A ese tipo le diríamos hoy un hater, porque hizo y hace una fortuna de la lucha libre, pero nos odia, no nos respeta, no respeta a los fanáticos, se escuda bajo la licencia, o como quieras llamarle, credenciales de periodista, pero es horrible, porque es como tú decir, I hate wrestling, y voy a hundir a Vince y a toda su gente. Sí, y that's what bothers me en todo el asunto, ¿no? Creo que estamos como que muy all around, pero going back to it,
Vince no conoce a su papá. Vince toda la fortuna que hace la hace de su bolsillo. Él conoce al papá ya después y lo primero que le dice, él va bien contento, me va a dar un abrazo, me va a dar un beso. Hey, hey kid. Palmadita. Yeah. Y ya, No acabó. Eso es moleste, niño. Lo más cariñoso que Vaya a el jugar viejo ahí a la vivió. esquina. Y ya, hasta las cucarachas de la casa de mami, como uno dice, que reciben un poco más de amor que Y, eso. y concuerdo con un video que Hugo había dicho antes, uno de los reportes de Lucha Libre Online. Vince buscaba la aprobación de su papá en el tiempo que estaba joven. E irónicamente también se contó aquí que Shane estaba haciendo básicamente lo mismo. La historia de Buscando Shane la fue lo que aprobación más de- estuvo interesante para mí. La historia de Shane y ver que tanto Shane ha peleado y ha tratado de hacer lo que hace para impresionar a su papá. Sí, Wow. y mira que en medio de todo esto, Se tiró ahí arriba un montón de veces. A lo si loco. vamos a ver alguien que lo arriesgó todo, y muchas veces yo lo cuento también que como asistente de él con el deal de Brasil, por poco me cuesta el despido antes de los 17 años, lo he contado en la historia de cómo el presidente de WWE o WF de Canadá, Carl, y Tom Carlucci, que era mi coproductor de Superastros y mi jefe en lo internacional, me dijeron, sea como sea, Shane es un McMahon y a ti te van a mandar para el carajo. Y hoy como estamos sin filtro, estoy hablando así porque quiero que la gente sepa que esto no es tan fácil como lo han pintado y que ese negocio de Brasil en ese tiempo cuando no había tanto dinero como ahora, Shane perdió más de $1 millón para la empresa cuando se dieron cuenta que el gobierno, porque el gobierno controla Brasil, el gobierno lo puso ese programa y ellos son los que deciden a qué hora puede ir ese programa. No es la cadena de televisión ni nada. Ellos son los que te dicen, ese programa no es apto para esto, esto, que lo otro, y va a ir, y lo pusieron casi a la medianoche. Entonces ya tú no puedes recuperar el dinero y eso explotó. Y hubo discusiones entre Vince y lo bueno fue que yo me había salido porque en ese tiempo mucha gente ignora, yo también era el que entrenaba a los japoneses, a los rusos, a los productores y a los talentos. Y muchos de ellos no hablaban inglés, tenía que ser con traductores para que aprendieran la psicología de la narración. Entonces, pues yo estuve metido dentro cuando veía, ellos se iban por una esquinita, pero tú veías en esa esquinita, porque Vince nunca, porque era Shane o Stephanie, cuando yo estaba en universidad, Shane fue mi chofer y mi asistente por muchas veces, y Vince le decía a todos nosotros los productores, si yo me entero que tú a Stephanie o a Shane me le estás dando un break porque son mis hijos, tú vas a tener un problema conmigo. Y eso fue lo mismo que me dijo, yo le he contado, cuando yo estaba en lo creativo con él, que Lex Luger no quiso hacer una entrevista para un pay-per-view donde teníamos 1 hora para mandar ese tape y le dije, Vince, Lex no me quiere hacer caso. Blackjack Lanza era el productor, yo era el que estaba coordinando todo para llevarlos allá y decirles qué es lo que tenían que decir y todo. De momento me dice, I'm not gonna do it. Era el tiempo que tenía el camión, ¿te recuerdas el bus? Todo lo que gastaron en ese tiempo para hacerlo a él, Lex Luger, esto que lo otro. Y el tipo me dice a mí, todavía me recuerdo, era contra Tatanka. Tatanka, yo le dije exactamente lo que Vince quería para el final, le dije lo que quería en el promo, el tipo me dijo, no problem, Tatanka siempre fue un... Y Lex Luger me dice, no, I'm not gonna do it. Digo, tengo tiempo corrido, no me das otra alternativa que ir donde Vince, y me hizo así, con el cuerpo que tenía el tipo, le dije, ok. Y fui donde Vince, y Vince cerró la puerta, sacó a los otros 2 escritores y cerró la puerta y me dice, que sea la última vez que tú me vengas a mí a decir que un talento no quiere hacer un promo, porque la próxima vez te voy a despedir a ti y voy a despedir al talento. Así que si el tipo no quiere hacer el promo, tú le dices, ¿lo vas a hacer o te sales por el camino por afuera y yo te voy a respaldar? Esa era la clase de jefe que él era. Olvídate de que fuera esto o lo otro. Y Lex Luger habían gastado plata como loco, pero Vince entró. Hogan era él en Sí, aquel momento. exacto. Vince entró al camerino de Lex Luger y en 30 segundos entró, salió y cuando yo entré me dijo Lex, let's do it. You ain't got no choice, buddy. Yes. Yep. Isa, ya que te tenemos aquí, there's a particular topic que me gustaría discutir contigo en particular. Vince McMahon, en medio de todo este mar de acusaciones en su contra, renuncia y ponen en su lugar a Stephanie McMahon. En medio de todo el caos,
con todas estas acusaciones, una mujer es que tiene que dar cara por papá. Y cuando la cosa apretó, Stephanie McMahon, ¿qué hizo? Se fue para el carajo. Sí. Pero ella se fue cuando él volvió. Por eso mismo. Esa es la parte. Dice el documental. Dice el documental que, y él lo dijo, que él no debió haber renunciado. Pero alguien le dijo, y ese alguien, puedo casi confirmarlo 100%, fue su bebé, porque Stephanie es como una copia femenina de Vince McMahon. Pero ella entendió, como hija de Vincent K. McMahon, que en ese momento Vince, no que Vince era culpable, pero había expuesto tanto lo que le costó a la familia completa levantar, que ella no podía ver que él se quedara porque los iba. En ese tiempo, te recuerdas la presión que había de que si Vince se quedaba iba a destruir todo. Eso es lo que decía todo el mundo, y la prensa decía, y estas páginas y todo, y las acciones por el piso. Por el piso. Entonces, la decisión fue irse, y en ese momento no ayudó que él se fuera, porque todavía no había explotado todas estas cosas. Pero cuando ella se fue, también fue como decir, she was no longer daddy's girl. Ella era ahora una ejecutiva casada con Triple H, que iba a ser el jefe, y ella sabía que de alguna forma u otra iba a mantener el poder, aunque no fuera McMahon. Ella es como conocer en la gráfica a McMahon como puppeteer. Ella, y yo la quiero mucho, esa niña, yo la quiero mucho, pero aunque mucha gente no lo vea de esta manera, ella es ahora Vince McMahon ahí, porque ella controla a uno de los jefes, que es Triple H. Porque está Triple H, está The Rock y está Nick Khan. But guess what? Y no quiero que Isa vaya a pensar que soy machista por esto, porque no lo soy. Pero cuando una mujer quiere tener poder, no hay hombre en este planeta que la pueda detener. Es que es la verdad. Es la verdad, Sí. pero honestamente, a lo mejor me escucho bien bias, pero ese es el documental que yo quiero ver, porque yo jamás me imagino en qué posición ella se tenía que sentir con toda esa responsabilidad como hija, porque la relación de ella y Vince siempre ha sido out there, todos sabemos que ellos se adoran, esa es la bebé de él, ¿entiendes? Y tener que estar en esa situación donde no puedes defender las acciones de él, pero a la misma vez es tu papá, and you love him and you want to, but públicamente no puedes, estás casada con Triple H, como tú dijiste. Yo siempre me acuerdo del el segmento cuando él salió, antes de renunciar, ¿te acuerdas? Que salió simple y llanamente para dar la bienvenida, para decirle a todo el mundo, todavía estoy aquí, porque Vince es así. Y ella fue parte de ese segmento. Y yo digo, coño, a mí me encantaría una conversación con ella y escuchar de verdad cómo se sintió, porque eso tiene que estar brutal. Pero tú tienes la razón y todavía yo sigo pensando que Stephanie lo controla todo. Ahora, se dieron cuenta que el documental, hubo cosas que me dicen que lo editaron, porque ellos querían asegurarse de que se viera, lo que Bruce Prichard dijo es correcto, querían que se viera más el Mr. McMahon que Vincent Kennedy McMahon. Pero hubo una parte donde sí se dijo públicamente que una de las ideas que tenía Vince era de que quedara encinta Stephanie, y que en la storyline él fuera Vince's storyline. Oh my God. O sea, es para que tú veas la mente de él sabe que la controversia va a agarrar la atención del público. Ahora, lo que me pareció interesante fue la narrativa de Eric Bischoff, de cómo él controla entonces el mundo de la lucha, choteando los finales de un Raw grabado. Tú no sabes los corajes que le daba a Vince y a mí y a Carlos. De momento estábamos a mitad del programa y Eric Bischoff decía, no vean esto, está grabado y el final es esto, gana fulano y tal. Y además dice, mordiendo a ellos mismos con lo de Mick Foley. Y además dice, y no solamente gana fulano y tal, sino que la lucha apesta también. Entonces, fueron más de 80 semanas brutales. Pero Eric Bischoff critica a Vince, pero el día que hagan uno de Eric, nos vamos a enterar de cosas que tienen que ver hasta con otros luchadores famosos donde intercambiaban sus compañeras.
sus compañeras. Así que No me hables de eso, porque el de Who Killed WWC, eso era para salvar la imagen de Eric Bishop. Eso no fue para decir la verdad, porque ahí lo que hicieron fue exacto. hablar maravillas de él solamente. Yo, oh, come on. Y en el caso de Brett, recuerden que yo estaba en la mesa donde pasa el Montreal Screwjob. Mira cómo es la cosa de la vida. La persona que le hacen el primer Screwjob es mi esposa en ese momento, que es Wendy Richter. Y hay una historia que con Cyndi Lauper en el Yunque, y el que era su esposo, David, no me recuerdo el nombre del apellido de él, en el Yunque le di a fumar unos tabacos de marihuana de que Mr. Fuji tenía una hacienda en Hawái, que era una marihuana o sea que en ese tiempo una onza de marihuana de la finca de Fuji te costaba como $500 en ese tiempo. Pero tú te fumabas un poquito, te fumabas un poquito y tú creías que estabas en Marte con todo esto y lo otro. Y yo le dije a ella, oye, esto no es la marihuana que tú fumas en los conciertos o allá, esto es de... Y le explico todavía, no te puedo decir el nombre de la persona. Lo puedo decir porque después Fuji, antes de morir, me dio permiso para que yo contara la historia completa, pero antes yo la contaba sin eso. Y ella fumó un poco y le dio un estado de pánico, y en ese tiempo los federales en Puerto Rico chequeaban todo eso porque había gente que estaba sembrando marihuana en el Yunque. Esa es otra historia que no nos vamos a meter en eso. Pero por esa parte teníamos que tener cuidado. Y está esta mujer famosa que ya de por sí nos están vigilando, porque está Wendy, estoy yo, está otro americano, pero está Cyndi Lauper también. O sea que ya es un escándalo lo que está pasando ahí, y yo sé que nos están chequeando. Y de repente comienza a gritar, she freaked out, comienza a gritar, y tuve que dar el Shane McMahon que pasó en un avión con nuestra productora, tuve que darle la cachetada a ella para que entrara de nuevo en su razón. Pero eso Cyndi Lauper. Yeah. No, y Titi Angie. Sí. Yeah, y Titi Angie, ¿me estás escuchando? Titi Angie la llevamos. Yeah. Titi Angie, Titi Angie tuvo las mejores sillas porque ella era cuñada de la campeona mundial. Ella dice, ni tú que trabajaste como creativo ni nada, me consiguieron un asiento. Porque era Wendy pidiendo la silla. Ella tenía ringside y todo, comida, y podía entrar para allá. Entonces nos invitaron a una fiesta en un penthouse de Cyndi Lauper, que era Sodoma y Gomorra. Se queda corto con la historia de ella. Mi hermana nunca ha ido a estas cosas, entonces había unas mesas con hashish, cocaína, todas las madres que tuve, y estaba Meatloaf. ¿Te recuerdas Meatloaf, que en paz descanse, uno de los cantantes? ¿Te recuerdas que era de pelo largo, que cantaba bien Meatloaf? No estaba P. Diddy, dice Titi Angie. No, entonces estaba el grupo de muchachas que eran famosas, que cantaban Dance Like an Egyptian, de Bengals, que cantaban esa canción que se pegó de el Dance Like an Egyptian. Habían como, you name it, habían todo. Entonces te estoy hablando de una época que tienes que considerar de que era como usual. Tú sabes los escándalos que hubo con Dave Letterman también. Ustedes saben todos los escándalos que ha pasado. Así que solamente señalar a Vince en un mundo donde había, wow, era Sodoma y Gomorra prácticamente, porque yo vi con mis ojos cosas que eran como completamente natural para ese tiempo. O sea, no es el politically correctness que estamos viviendo ahora. Era un tiempo donde habían tantas cosas. Tú podías estar usando droga en un sitio y de momento te abrías los ojos y habían las mujeres más lindas que tú te podías imaginar ahí por todas partes. Era como, no era violación, no era nada de esas cosas. Era como un ambiente de perdición en la mentalidad de nosotros, que en ese momento no entendíamos que era nada malo. Entonces tenías la oportunidad de hacer cosas que hoy en día la demanda está a la vuelta de la esquina, pero en ese tiempo era algo muy común. Bueno, Carlos y yo contamos, y ahí no tiene que ver nada con sexo, sino de trust, de que en la habitación mía, usualmente yo no podía bañarme en mi habitación,
tenía que bañarme en la habitación de Carlos o algo, porque mi habitación, todos llenaban de hielo la bañera y ahí había champán, había de cuanta madre había. Y ahí eran los muchachos se reunían y lo que pasaba en ese cuarto pasaba. No te estoy diciendo que hubo sexo y nada de lo otro, solamente digo que era un ambiente totalmente diferente. Pero yo me doy el lujo de decir que con Carlos y con uno de los famosos paparazzi de la industria, con George Napolitano, nosotros podíamos estar en pijama comiendo pizza y las divas más lindas nos tenían tanta confianza que iban a comer con nosotros en nuestra habitación pizza y todo. Era como, te digo, era como algo que era diferente los momentos. O sea que en medio de toda la tragedia y lo de monstruos, también hubieron cosas donde había un compañerismo, habían bromas, habían un montón de cosas, pero tenías que hacerlo porque tu familia en ese tiempo, Año Nuevo, yo me recuerdo, yo comenzaba el día y después tenía que ir a hacer Año Nuevo con Carlos, o sea que dejaba la fiesta. Y muchos de los padres y madres y novios y novias eran estrellas que trabajaban casi 300 días al año. ¿Hugo está excusando lo que pasó o lo que salía que pasó? No, no lo estoy excusando, solamente les estoy pintando un retrato de lo que se vivía en ese tiempo. Era como un Disney para adultos, pero había su inocencia también, porque si yo te cuento que las divas más bellas comían con nosotros pizza en pijama, y para mí ese era como el sueño más lindo de tú decir, wow, ¿puedes tú creer esto? Estas niñas tan bellas confían en nosotros de que pueden estar aquí tranquilitas comiendo pizza. Las mujeres más lindas de nuestra industria. Por eso te digo que tú tienes que ver la otra historia. Muchos de los muchachos protegían a las muchachas también. Massaro fue amiga de nosotros y yo lamento la muerte de ella. Lamentablemente son cosas que suceden, que no debieron suceder de cierta manera. Pero quiero aclarar que nunca se probó la parte que ella acusó que WWF sabía lo que había pasado del alegado doctor. Ya se hicieron como 7 investigaciones por el mismo ejército y todo. Que WWF le convenía que no hubiera escándalo. Yes. Como cuando tú eres abogado, tú sabes que tú quisieras hacer que las cosas se vayan sin explotar el nombre o el brand de una compañía. Seguro que sí, pero la verdad es que se hizo las investigaciones y no pasó. Y eso la frustró también mucho a ella. Era una niña que se sintió muy usada en un tiempo donde pasaban cosas que era otra etapa, otra época, que si pasa hoy, no duraría ni un día en esa compañía. Pero en ese tiempo... En segundos, así como en las redes sociales ahorita. Eran otros tiempos. Y yo, por ejemplo, el de esa niña, wow. Y ahí podemos añadirle, no tocaron lo de China en sí. Hay mucha, mire, a mí me incomodó un poquito porque dije, este documental tuvo el poder de mostrarnos muchas cosas. China es una de esas. Para mí se quedaron muy corto en presentarnos una de las creaciones más grandes de Vince McMahon, WrestleMania. No me explicaron bien de dónde surgió la idea de WrestleMania. Sí lo explicaron. Para mí también era un poquito esencial conocer la relación de Vince con sus superestrellas principales. Andre the Giant, también recuerdo que con Andre, o sea, en el documental de Andre, de ahí sale el meme donde Vince está llorando y pide que corten. Oye, pero ustedes vieron esa parte cuando Andre quería tanto a Vince, y esa es la parte que también tenemos que acordarnos. Mucha de esta gente, John Cena y otra gente, incluyendo este servidor aquí, yo llevo años que no he trabajado para Vince, pero aquí en mi casa donde yo esté, siempre oro por él, oro por Doña Linda, oro por Stephanie, por Shane y ahora también por Triple H. Pero en ese tiempo nunca se le dio el crédito a Linda McMahon. Linda tuvo ideas que ayudaron a llevar. Mira, Linda, cuando teníamos el programa de Super Astro, fue un éxito. Hicimos más rating que el programa que era como cómico de Candid Cameron mexicano o algo. Y quería Univision renovarlo a 1 hora. El problema es que ellos querían darle a Vince, y yo estuve en la negociación, le querían dar a Vince $40,000 por episodio. Y me decía Vince, Hugo, sí, y estaba Linda y estaba Bruce Pitcher. Entonces me decía, si yo pudiera anunciar mi pay-per-view, si pudiera anunciar otros eventos, yo lo absorbo como gasto de compañía. Pero Univision le tenía miedo a cable, le tenía miedo a todo lo que tenía que ver con pay-per-view. Y Doña Linda
fue a negociar eso y le dijo al que era presidente, le dijo, estás aquí y el futuro es el Internet. Linda le dijo al presidente de Univision, estás aquí o estamos aquí y el futuro es el Internet. Y entonces no accedieron, pero no es que, la historia es que no era que no nos querían, era que no podíamos mencionar nada de pay-per-view, nada de eso. Y si ustedes ven ahora, van hasta un aeropuerto y ven una tienda de Univision, ustedes van a Univision y su punto, no se lo voy a dar completo, pero ustedes van para allá y pueden comprar hasta un carro en Univision. Y doña Linda se lo dijo. Y doña Linda venía a veces con unas ideas de negocios que eran increíbles. Ella no se metía mucho en la lucha. Y de hecho, hubo una vez que cuando ¿te recuerdas que se tiró Shane de arriba de la, no me recuerdo porque unas cuantas veces. ¿Cuántas veces? Pero Steve una Blackman, con el de Big Show. la torre de SummerSlam. No, pero una con Big Show. La de Big Show. Porque ya los dos le habían prometido, sí. ya los dos le habían prometido, los dos le habían prometido a doña Linda esto que lo otro, porque así eliminó, cuando poco se mata del cuello a Vince en la motora, saliendo para atrás en su mansión, un carro vino, le prometió no más motora, se acabó la motora de Vince, entonces le había prometido no más sorpresa de su hijo lanzándose de un sitio y la engañaron ese día. El final que ella escuchó no era el mismo final y cuando su hijo se lanza de arriba sobre el Big Show, a doña Linda me dicen, yo estaba narrando en ese momento, pero a doña Linda, que no habla malo, se le salió un F-word que se escuchó en todo sitio y Vince lo escuchó y Vince sacó los headsets del Gorilla Position y se fue huyendo porque sabía que doña Linda lo iba a matar. Y Shane y él, wow, se metieron en el cuarto después y ella los puso, pero ella es parte del éxito. Y ustedes no sospechan que después de todos los escándalos, ella no ha dicho nada, no se ha divorciado de él. Esa es la clase. Sí, porque la mostraron en el documental como esposa de él también. Sí, todavía. Legalmente siguen casados. Yeah, Sí. es un verdadero líder, porque la única que ha mantenido su palabra ahí es ella. Y no te voy a decir nada más de eso. La única persona que mantuvo su palabra ahí fue ella. Y no dudes que si gana Trump, ella va a ser de nuevo la jefa de pequeños negocios de los Estados Unidos porque hizo un trabajo increíble. Y si llegara a pasar algo y con Vince, Trump lo va a perdonar porque ese es su pana. Vince hace que Trump se ría. Si tú conoces a Vince tiene un sentido de humor impresionante. Trump y Vince es como dos tipos con más o menos mismo rasgo de sus padres y todo. Pero una de las cosas es que son de esos tipos atrevidos que no les puedes decir que esto no se puede hacer. Lo han intentado matar 2 veces y va a volver al mismo sitio. Trump va a volver al mismo sitio donde lo intentaron matar. Entonces, la parte de la lucha de todo esto es que este hombre se supone que no tenía el dinero para comprar a los socios, entre ellos Gorilla Monsoon, quien creía, Gorilla Monsoon pensaba que él iba a ser el heredero de Capital, era Capital Sports Promotion en ese tiempo, de lo que era Worldwide Wrestling Federation. Y resulta que viene Vince Jr. y le hace pensar a todo el mundo. Esto me lo cuenta a mí Vince antes de que saliera el libro. Eso es en su casa. Porque recuerdo que yo me sentía mal porque en ese tiempo tuve que ir a ley de quiebra. Y él me dice, no te sientas mal, yo lo he hecho. Y hay veces que es lo que ayuda para reestructurar. Y obviamente nuestro brother Michael sabe cómo es esto. Pero él me dice, yo le hice pensar al mundo que yo tenía el dinero y ellos pidieron dinero prestado, embargaron su casa. Y ahí lo cuenta en una ocasión que si ese primer show de WrestleMania 1, o sea, WrestleMania, si ese show no funciona, ellos hubieran estado, no sé, 10 años o 12 años pagando las cuentas. Y eso también habla de lo que es un visionario. Porque el visionario es el que corre un riesgo calculado, pero no asegurado. Yeah. Y ese fue Vince y Linda. Pero quiero cerrar este comentario antes que ustedes hablen de esta manera. Si vamos a hablar de testículos, la que lo tenía más grande del grupo completo era Linda. McMahon. Y eso lo dice Hugo. Y esa señora, que Dios me la bendiga,
aun cuando recursos humanos tenían prohibido que Carlos y yo siempre damos besos a alguien, que no diéramos besos y esto que el otro cuando explotaron unos cuantos líos, doña Linda venía corriendo. Yo escuchaba con unos, me estaba maquillando porque estaba tarde para un segmento en vivo de WD en español, y de momento yo siento unos pasos y viene ella y es doña Linda, me abraza y me da un beso aquí y me dice, God bless you. Para mí la batalla más grande ahí fue cómo meter un poquito de Cristo en un lugar donde no era bienvenido, y de hecho me costó a mí mucho, me costó hasta mi trabajo, pero yo no puedo ser el hombre vengativo porque siempre estaré agradecido de una familia, no perfectos, y esperaremos el resultado si lo llevan a corte, pero les puedo garantizar algo, lo llevarán a corte. Él ya venció 2 veces al gobierno federal y yo no creo que tengan la suficiente prueba. Y soy el hombre que yo dije cuando lo de O.J. Simpson, yo le dije aquí, y ahí está Titi Áñez que no me deja mentir, yo le dije, la policía dañaron la evidencia. La palabra que usé no fue dañaron, era pero esa es otra historia. Y yo le dije, no que O.J. Simpson no sea culpable, pero no lo pueden juzgar, y más cuando pasó lo del guante. Yeah. It doesn't fit. You must commit, acquit. right? Yeah. Pues, You must acquit. Pues yo creo que el caso de Vince va a ser desde el momento que dice, pero si usted fue víctima, te voy a dar un ejemplo en un caso, ¿por qué usted aceptó este negocio de millones para no contar su historia? Ya tú tienes, acuérdate que si esto va con jurado, el jurado dice la ley de Estados Unidos, y tú corrígeme, de que solamente tienes que sembrar una duda para que el jurado pueda decidir, yo no encuentro suficiente evidencia para considerar a esta persona como culpable. Y yo creo que si llega a eso, yo no creo que lo van a poder encontrar culpable. ¿Quiere decir eso, Hugo, que tú crees que es inocente? Yo creo que aquí hay dinero, yo creo que aquí se añadió muchas cosas, pero independientemente de lo que pase, yo creo que a la hora del veredicto, si eso llega a corte, yo creo que se va a probar que han manipulado muchas medias verdades, y una vez que tú pruebas una verdad siendo mentira, se cae el resto del... hay muy pocos que se atreverían a decir esto públicamente, y más en el caso mío, que soy pastor, pero lo viví. La historia de ese documental se concentraron más, dijo Bruce Fisher, en pintar a Mr. McMahon que a Vincent Kennedy McMahon. Yo no lo culpo que él no regresó después a la silla. El abogado de él hubiera estado loco de permitirle. Tú le hubieras permitido que él volviera de nuevo después de una acusación como la que estaba, y que fuera tu cliente a sentarse siendo esto de Netflix y tú no teniendo control, porque es que no había un papel firmado que decía que él tenía editing power. Él no tenía editing power. Él no tenía. Inclusive nosotros reportamos aquí que él trató hasta de comprarlo. O sea, ¿cuánto dinero tú tienes que tú vas a Netflix y yo te lo compro? Esa es la historia ahí. Creo que fue ayer en la mañana, estaba yo escuchando a Vince Russo en su podcast, y mira, no me hables de Vince Russo. Mira, Jacobo, podcast bien. Por favor, déjame gozar esto. Vince Russo no tiene ya credibilidad. O sea, no, pero, o sea, yo a él no le paro mucha bola, le voy a ser honesto. Sí, pero no él dijo algo que yo lo tenía en mi... Él dijo algo que yo lo tenía... Yo dije... O sea, yo lo tenía en mi mente, y él dijo que... O sea, hay parte del documental donde Vince dice que a él le gusta tener sus aventuritas que él mismo lo dice. Okay, pero o sea, es como que si uno decimos... acá en Honduras se quemó solo. Sí, pero te detengo aquí. Es que eso ya era público. Y era público también que doña Linda le dijo, no te voy a dar un break más. Y él la regó, por no decir otra palabra, y ella no se divorció, pero dejaron de ser marido y mujer porque esa es la única persona ahí que cumplió su palabra. Pero tú mencióname, hombre, desde una Madonna, mencióname, hombre, desde uno de los ídolos del baloncesto, para muchos uno de los mejores del mundo, Michael Jordan. Se supo el escándalo que él tenía cuando tuvo que darle, ¿cómo se llamaba ella? Juanira, su esposa, y no sé si tuvo que darle como 300 millones. Pana, tuvo que darle 300 millones porque el escándalo iba a ser más grande si se hubieran enterado de otras cosas que hizo un hombre que tenía una reputación sólida, y él prefirió mejor, no vamos a pelear, toma los 300, y de hecho lo hizo bien porque mira todo el dinero que ha hecho todavía,
y creo que no sé cuánto vendió, su parte en un equipo, vendió las acciones o algo y no sé cuántos millones tiene más, pero me refiero, Un pésimo dueño, mala sí, mía. ajá, no, estoy de acuerdo contigo, porque tú puedes ser un tremendo jugador, un tremendo deportista, Horrible. De los exacto, Charlotte Hornets. y Horrible. puedes ser un genio manejando una franquicia de un deporte y puede ser el fracaso más grande el hecho de Tony Khan con los Jacksonville Jaguars de la NFL, con Hey, they're equipos good now. equipo de fútbol, Premier bien, League Fulham, they're very yeah, good now. sí, se ha triplicado el valor de ellos, pero la lucha libre, Vendió a él no, Mitrovic como por 50 millones hace poco. O ya, sea, ya, hay que dárselo a pero esta gente. sí, They're doing pero it good. la lucha no es algo que porque tú seas un genio en el fútbol americano o que tú seas un genio en el fútbol de nosotros o esto. Beckham lo hizo bien. Beckham vio una oportunidad en algo que él conocía y él dijo, ok, lo voy a hacer en Estados Unidos, y apostaron en contra de él porque dijeron, no way. Y él dijo, yes. Y mira lo que hizo. Y, Best deal of his life. ok, pero es algo que él conoce. Es algo que él conoce. Y ese es el caso, que Vince era alguien que desde los 13 años fue a conocer que su apellido era McMahon, conoció quién era su padre, y todos los McMahon, porque Stephanie tenía que hacer todos los trabajos. A mí me llevaba cuando tenía que ir al estudio a grabar All American o el otro se llama Mania algo, los sábados y domingos en USA, el chofer mío era Shane. Y yo temblaba cuando me tocaba el de chofer, porque ese tipo, no sé ahora, que Dios lo bendiga, ese tipo guiaba tan loco, Dios mío. Era la adrenalina de él es romper todas las reglas. Y la mayoría de los policías lo paraban y veían que era el McMahon Jr. y no le daban ticket. Pero todos tenían que ser trabajo. Y ahí el documental lo dice, Shane fue árbitro, fue todo, armar ring. O sea, nunca te creas que para tú llegar a la posición que tú llegabas como el hijo o la hija, fue eso. Y tú jamás quisieras ver enojado a Vince con Shane o con Stephanie. Porque así como su padre fue fuerte con él fue exactamente con ellos. Y con nosotros no quiere decir que tenía tanta consideración tampoco, pero no era tan exigente como con ellos. Ellos no se podían ir hasta que supervisaran lo último que había asignado Vince. Y no importaba, porque yo era de los últimos que me iba después de hacer Raw, y a las 4 de la mañana estaba llegando Vince a entrenar con su guardaespaldas, que era en ese tiempo teniente de la policía de Stanford, para que tú veas cómo eran las condiciones. Tanto así que cuando hicieron el promo ese del helicóptero por encima del headquarters, el nuevo opening de Raw, trataron de impedir que Vince grabara ahí, y ni el gobernador ni el alcalde querían meterse, porque decían, esta es la empresa que hace dinero para nosotros aquí, no nos vamos a meter, deja que si quiere correr el helicóptero a las 3 de la mañana, deja que lo corra, y los vecinos son gente de dinero ahí, y no pudimos detener a Vince. Esa es la clase de persona que es Vince. Y otra cosa también es la parte humanitaria, lo del Wish Foundation. Otras cosas que la empresa ha marcado un estándar de que tú haces dinero, pero nunca te olvides de tu comunidad también. Hay un detallito, una preguntita, algo breve que me gustaría preguntar. No sé si esto me lo podría confirmar Hugo, creo que estaba ahí, Michael o Isa, que tal vez tengan mejor conocimiento de fechas. El documental tiene cierto orden cronológico, pero hay ciertas cositas que pusieron que yo quedé, yo pensé que esto era durante o tal vez del primer WrestleMania. El slap que le dieron a este reportero que quería Se la ganó. ajá, sí, y el Hulk Hogan que le Belter hizo, o algo así. sí, Era comediante. y el sleeper que le hizo, no, Que Hogan le hizo el Showtime sleeper en el camerino demandó y settled exacto. económicamente. Sí, Eso fue las antes dos. de WrestleMania 1. Antes de WrestleMania 1, correcto. Yes. Sí. Antes de WrestleMania 1, posterior a eso es que sale a relucir el escándalo de que la lucha libre was fixed. Sí. Y también está el asunto de que esto tardó un tiempo en llegar a un arreglo
fuera de corte, Sí. pero el tipo de calendario muchas veces no justifica los hechos correctamente, porque hay, y Michael nos puede abundar más sobre esto, porque el hecho es de que si hay un intento de un acuerdo, se lo tienen que notificar al juez, y entonces el juez cita a las partes y dice, ok, le voy a dar hasta tal tiempo para que llegue un arreglo o vamos a juicio tal día. De hecho, los jueces prefieren mediación, regla general. Un juez no quiere Ajá. gastar recursos del gobierno, ni tiempo, ni espacio del tribunal en un caso que se puede resolver entre las partes. Y esa es la parte interesante de la amplia mayoría de los non-disclosure agreements de Vince McMahon. Fuerzan a una mediación fuera de lo que ocurrió o fuera de una sala de un tribunal. Intentaron hacerlo con Esther, no lo lograron. Lo que ocurre es que este non-disclosure agreement contiene hechos delictivos. Ni un solo contrato entre las partes te puede a ti garantizar inmunidad criminal en un caso que vaya a violentar las leyes de los Estados Unidos, punto. Y lo otro, Porque sí, tú no puedes darle un tiro a Hugo. Si Hugo ajá, te dice, asísteme en mi suicidio, tú le das un tiro, tú vas a coger cargo, ajá. tú vas preso. Y Tú eres un fanático. lo otro también, que si se llega a probar que el premio de un contrato con una estrella estaba incluido una de estas personas, ya hay un lío de prostitución, de trato de esclavas y con blancas, como le llaman. Lo otro también es que cuando tú cruzas una línea, y eso pasó desde el tiempo de Al Capone y todo lo demás, bueno, Al Capone fue a la cárcel por impuestos, imagínate tú, un mafioso tan grande. Esa es otra historia. Yo estuve en la mansión en la parte más allá de que es de playita de Tijuana. Tú sabes el tipo que hace los American Autographs o algo así, que vende los autógrafos. El coleccionista más grande de lucha libre mexicana. El tipo, por alguna razón, yo le caigo súper bien, y los niños también. Entonces, él fue el promotor de un show en Tijuana que contrató a todos los de AAA y estrellas de afuera. Y al otro día, se llenó lo del Coliseo de Tijuana, pero el otro día en San Diego, en una de sus casas, era el cumpleaños de su hijo, de Jackson. Y para la cartera de Jackson fue en el patio de su mansión, y llevó más luchadores que para el show de Tijuana. El que era público lo hizo más grande todavía, y yo era el narrador de su show para su hijo. Pero te cito esto porque esa noche nos invitó a nosotros, las divas estaban contratadas y tenían la sesión de fotos y todo, una mansión bella, esto que lo otro, y él me llama aparte, vamos al balconcito donde está el agua ahí mismo, y me dice Hugo, me dice él, esta era la mansión de Al Capone aquí, y dicen que aquí llegaron mucha gente que nunca salieron de nuevo, porque tenía la misma playa ahí. O sea que los asesinatos que ocurrieron en esa mansión de Al Capone era como gente que entraba, como lo que pasó con el periodista de Arabia Saudita en Turquía, el embajada regresó un pedazo. Exacto, y nosotros estábamos ahí en la mansión de Al Capone. O sea que hay como sus historias dentro de sus historias. Cito esto porque quizás un día nos vamos a enterar de cosas que este documental no habló y que los juicios no van a hablar, porque este mundo de nosotros, yo mismo tengo historia y Carlos tiene historia. Yo tengo historias que me las voy a llevar a la tumba, porque yo soy de las personas que, a menos que exista un asesinato, y créanme que mi vida no ha sido la mejor tampoco, pero nunca nada que yo vi fue porque quise. De hecho, yo me hubiera convertido en un mafioso grande, sino que el problema era que había que matar a unos cuantos. Y ese no es mi instinto. Y compañeros míos hicieron millones en ese negocio. Pero volviendo a esta parte, yo tengo secretos de lo que pasó en toda esa etapa, pero secretos que algunos se descubrieron, como el de, que ahí no lo mencionan, ahí lo pintan diferente. Vince le dijo a Triple H y a Stephanie, cut this shit. Ya, porque hubo un escándalo con China. Ahí no lo hablaron. Entonces ellos tuvieron que dejar la relación como por 3 meses, y los dos estaban miserables. Y la historia es que él Triple H, habló con ella, con Stephanie, y le dijo, yo no sé tú, pero yo estoy dispuesto a dejarlo todo porque te amo y yo quiero que tú seas mi esposa. Y ella le dio la luz verde, y hablaron con el jefe, le dijo, mira, aunque nos votes, esto es lo que hay. Me voy a casar con Paul, queremos tu bendición,
Y cuando se dio cuenta que esto era en serio, le dio el ok. Pero en medio de todo ese tiempo, algunas cosas no las contaron. Otro que debió haber salido fue el escándalo de Matt Hardy, Edge. O sea, hay unas cuantas historias ahí que se podían contar, pero la maldad en todo esto es que ellos querían concentrarse en Mr. McMahon. Pero ahí habían historias, pero tremendas de contar, que hubiera dado como un retrato más hablado de lo que es ganarte la vida en un mundo como el de nosotros, donde a veces las pasiones, los romances, las historias, como quieras llamarlo, eran parte de los americanos dicen cope, de poder tú subsistir en medio de un negocio donde en ese tiempo se trabajaba 300 días. Yo recuerdo mi juventud, yo trabajaba lunes en Japón, yo tenía el lunes libre y domingo 2 veces en Japón, 7 semanas. Por eso es que odio el sushi, porque en ese tiempo el sushi no era famoso y era lo que notaban allá. Y yo, hasta el día de hoy, yo odio el sushi. Tú dime, ¿cómo tú sobrevives aguantando caídas, los sillazos, que en ese tiempo no se sabía, las contusiones ni nada? ¿Cómo tú sobrevives en ese mundo así? Pues si eres casado o casada, no es que esté bien, pero como que te obligaba a tú romper las reglas, ya sea con droga o con unas affairs o romances. Y vuelvo y te repito, yo no estoy excusando nada de esto. Te estoy hablando que muchas veces es fácil señalar, pero no es lo mismo cuando de momento un matrimonio se destruye, cuando ya tus hijos no quieren saber de ti y estás en la carretera y ahora tu vida ha cambiado totalmente y en los próximos 7 días estás luchando y estás tan dolido, pero eres tan luchador, que se supone que los luchadores, las luchadoras no lloren, que entonces comienzas a meterte la droga, comienzas a meterte esto o lo otro. Y vuelvo y te repito, yo no estoy excusando, pero muchas de estas cosas sucedieron porque había tanto dolor. Y ahí te puedo señalar lo de Benoit, te puedo señalar lo del Bulldog británico por encimita. Nunca se habló lo de Test. Eddie. Lo de Test, lo de Eddie también. Eddie. Ajá, o sea. Solo me enseñaron fotos y lo hablaron por encimita. O sea, había más en esa historia, pero vuelvo y te repito, me molestó que querían concentrarse en, ok, el que nos va a vender esto no es China, no es Eddie, no es fulano de tal, es Mr. McMahon. ¿Por qué? Porque lo querramos admitir o no, va a pasar todavía años antes que esa figura desaparezca. Y te digo algo, es difícil, porque el tipo lo quiera o lo odies, solamente va a haber un Mr. McMahon. Es por el que está todo. Ajá. Yo lo voy dejando porque la doña me está esperando para comer hace como desde que empezamos. Ok. Oye, vamos a dejar con chancleta en mano, con chancleta en mano. Sí, vamos a dejar que Isa, dame un comentario en la parte tuya como mujer y como una mujer liberada, como una diva, como nuestra periodista, que has visto lo bueno y lo malo de lo nuestro, que conoces a más personas de nuestra industria que muchos fanáticos y que has visto lo bueno y lo malo de cada uno de nosotros. ¿Qué tú tienes que opinar sobre este documental? Mira, para mí, si quieres que te sea honesta, y no lo he terminado de hecho, pero el documental está para personas casuales. Este documental no está para personas que son como nosotros, que estamos tan envueltos. Ese documental casi no te habla. Lo que hicieron fueron confirmar las historias que ya nosotros sabíamos. Y acuérdate que las personas que están suscriptores a Netflix no necesariamente son fanáticos de la lucha libre o no han tocado lucha libre desde hace años. Y para mí, si te sientas a ver una persona como nosotros que cubrimos esto, que esto es nuestra vida, tú no te enteraste de nada nuevo. Y estoy viendo personas, que te digo, un ejemplo, mi hermana, que no ve lucha libre, pero lo vio porque tiene Netflix y le apareció en los recomendados. Y me dice, wow, que mucho bochincha hay ahí, ¿sabes? Para ellos, pero para mí, las cosas que uno esperaba ver o la reputación de Vince se quedó igual. Ahí no cambió nada. Sí, esa es mi opinión. Para mi opinión, eso es para un casual viewer. Eso no es para los hardcore. Y para ti, Jacobo, que eres nuestro editor, que estás metido, yo no sé, 24/7, 365 en esto de la lucha, ¿cómo tú lo viste? Bueno, yo le voy a ser honesto. Yo se lo comenté a usted, se lo comenté a Michael. Yo ya terminé de ver el documentario por 2 veces. Lo vi en inglés y por curiosidad lo vi doblado al español. Yo dije, hey, un documental de DVD doblado al español, voy a aprovechar para escucharlo.
el 80% de las cosas que tiraban en el documental yo ya las sabía. Ya se sabían. Ajá. Ujú. Ya se sabía. La mayor parte, creo que el mismo caso aplicaba para Isa, para nuestros compañeros de Lucha Libre Online, para el fan sabio de Lucha Libre Online. Miren, mi único problema con el documental es de que habían detalles esenciales que no los tiraron. Pero es Correcto. pero es como lo que dice Hugo y como lo que dice Bruce Pritchard. Se concentraron mucho en tirarle tierra. Ajá. Lo cual a mí no me molesta tanto porque el trailer de toda película, de toda serie de televisión, te tiene que prometer algo. Exacto. Y el Ok. trailer de Netflix es lo que hizo. El trailer de Netflix básicamente eran 2 trailers de uno solo. Uno Ya. dándole flores a Vince McMahon y otro tirándole tierrita. Y yo pienso que fue algo como equal. Pudieron haber tirado información de lo que le pasó a China, que WWE la ignoró y que no le quieren ayudar, cosas así. Pudieron hablar de lo de Eddie. Sería aún así un poquito echarle tierra a Vince, porque dirían, ese era el líder de ese entonces y despido a esas personas. Ajá. Pero no lo hicieron. Y yo tengo un problema, ustedes saben que yo rara vez hablo de Chris Benoit, la que fue su esposa. Yo la conocí de que ella era esposa de el original Undertaker, que era el Prince of Darkness, Kevin Sullivan. Yo la conozco a ella desde entonces, cuando también manejaba Jake the Snake Roberts en show independiente. Me dolió muchísimo porque éramos amigos de 20 años, el mejor profesional que tú podías conocer en el ring. Pero yo no puedo excusar, sea como dijo el propio Vince, que se volvió loco, porque sea por los golpes que recibió, sea por droga, o sea porque se volvió loco por X razón, o porque mezcló esteroides con otras cosas, o que hubo un fracaso en su relación, o lo que sea. El momento en que tú tocas a un angelito y tú lo sofocas y lo matas, y luego tú matas a la mamá de ese niño, que es tu esposa, y luego tú te estrangulas con todo el amor que yo te pude haber tenido, con todo el respeto que yo tenía en la parte mía de lucha, yo no, y esto me ha llevado problemas con mucha gente, inclusive con algunos luchadores, porque yo digo que no hay manera que tú me puedas convencer a mí de que él debe estar en el Salón de la Fama cuando lo has pensado tanto para llevar a China al Salón de la Fama y ahora tú quieres votar que sí lleven a Benoit, que mató a 2 personas, y sin embargo No, China, que China no debió puede. haber estado ahí adentro hace tiempo, y esa discusión yo la tuve hasta con el propio Vince, y se lo dije y lo repito, porque ustedes saben que soy transparente y eso me ha costado millones. Creo que todavía sigue siendo un mundo bastante machista y, y no debería pasar de este año que lleven a esa niña que descanse en paz y se le dé su lugar, porque es que se lo ganó. Y si hablamos de situaciones no tan fáciles, esa niña no fue fácil lo que ella pasó, y creo que se lo merece. Así que con eso, pues, y qué bonito que Isa estuvo con nosotros también, Gracias por la invitación. y ya, darle las gracias. ¿Cómo te puede ver la gente que nos está siguiendo los días que tú tienes te acompañan para ver Raw a la misma vez? Yeah, yo hago watch-alongs de Raw, NXT, AEW, SmackDown, y los pay-per-views que no estoy en ellos también los pueden ver por mi canal de YouTube, NYC Demon Diva. Es el mismo handle en todas las redes. Me pueden buscar en TikTok, Instagram, Facebook. Yo posteo cosas diferentes en todas mis plataformas. Y vamos para Bad Blood. Vamos a cubrir Bad Blood. Wow. Voy a estar representando Lucha Libre Online en Atlanta. So el weekend que viene estén pendientes a Lucha Libre Online para todas las entrevistas desde Atlanta. Y todo el mundo, las divas de WWE, los luchadores, las estrellas de WWE, la aman, porque esta es una niña real. Isa, nuestra diva, es una niña real que ama esto, que respeta esto, y más importante, respeta a sus fanáticos. No sé Así si que, les gusta Jacob, esta idea. No sé si les gusta la idea. Un podcast solo Hugo Isa. Deberíamos hacerlo, Guito. o sea, pero nos va a meter, conociendo a Isa, conociéndome a mí, nos vamos a meter en un problema que no me importa de todas Y maneras. con Roman ladrando al fondo. Ahí anda por ahí, por cierto. Sí, lo viste, papá. Y me gustó lo que tú dijiste, que hacía falta la maletita de esta niña, ¿cómo se llama? Que tú dijiste, we need in the back set, en el set. Sí, necesitamos el pink briefcase, me encanta, lo Sí. necesito. Y aunque no tenemos que hablar de ella, yo creo que si aguantan un poco, como hicieron con Liv Morgan,
yo creo que vamos a tener una gran atleta. Súper estrella. El problema es que gusta Tiempo, tanto. Con y es tan ella buena. la clave es el tiempo. Con ella la clave es el tiempo. Porque lo que pasa es que el creativo ve a esta niña que luce tan bien, que le cae bien a todo el mundo, y tú quieres a veces acelerar el proceso. Una mujer no pare un bebé a menos que sea algo en circunstancias que tiene que parir a los 8 meses, a los 7 meses, pero usualmente el proceso es 9 meses. Y yo no sé por qué a los creativos se les da que porque un luchador luce bien en un momento o una luchadora, que ya tú debes entonces darle el push completo, y lo que haces después es que lo dañas. Y esa niña, si no la tocan, imagínate tú su belleza, su vanidad y todo, con un poquito más de timing, que ella domine el micrófono. ¡Wow! Ella va a tener el mundo en sus manos. Tiffany es una de las mejores prospectos que tienen ahora mismo. Estoy de acuerdo de ti 100%. Lo que tienen que hacer es que la dejen que crezca solito, poquito a poquito a poco. Pero soy bien fanática de ella. Jacobo, tú dime y ya nos despedimos entonces. Yo le estoy haciendo competencia a Isa en los Watch Alongs también. ¡Wow! Solo que yo estoy acá en Facebook. Yo estoy solo acá en Facebook. Pero es diferente perspectiva. Somos la misma familia y ahí estamos para respaldarlo. ¿Por qué? Porque entre más Isa haga esto y entre más tú haces esto, vas a tener la oportunidad de chequear más el universo de los fanáticos, y es como tú aprendes. Una de las cosas que me ha ayudado es que yo terminaba un WrestleMania o yo terminaba Triple Manía o los aniversarios en Puerto Rico, y yo buscaba a la gente para en el mismo momento impactarme de esa emoción que sale natural de la gente, porque no se han ido a la casa, esto que lo otro. Y es como tú vas a aprender, si eres de la parte creativa, o en el caso mío también narrador, de cómo entrarle a la psicología de to tell a story, porque es lo que somos nosotros. Nosotros en el micrófono somos storytellers, y ustedes en el mundo de ustedes, los podcasts, ustedes son storytellers completos, porque ahora ustedes cubren la lucha, pero también cubren lo de los fanáticos. Entonces, creo que lo que nos ha dado el triunfo a nosotros en Lucha Libre Online, que ya somos más de 2.300.000 seguidores y tenemos un alcance de 43 millones al mes, es que somos reales, y cada uno de nosotros, hay talento, y lo más importante del talento es que me siento orgulloso de decir que cada uno de ustedes son apasionados, y la pasión siempre te va a llevar a tu destino, así que en eso estamos. Yo hasta me pongo a narrar algunas luchas ahí para hacerte entretenido el asunto. Amén. Así que los quiero mucho, los amo, los bendigo, y Jacobo lo sabe que él me puede llamar, o Isa me puede llamar, o Michael o Javier, y si yo puedo hacerlo, jamás le diría que no a ustedes, porque ustedes hacen de mi vida algo más lindo, porque ustedes tienen esa juventud. Yo me voy a los tiempos que yo tenía la edad de ustedes, digo, wow, that's my people, estas son mi gente, porque sé que cuando llegue mi momento y se está acercando de decir adiós, esto se queda con gente que tiene la misma pasión o más que yo, y estamos súper bien. Amén. Pues sí, mi gente, gracias por estar con nosotros, gracias a los que estuvieron viéndonos en vivo, gracias a los que estuvieron viéndonos en la repetición, gracias a todos los que están viéndonos desde X, Twitter, Twister, como sea que le quieran llamar a esa plataforma, gracias a los que están llamando, a los que están viéndonos en Twitch, en YouTube. No, creo que en YouTube, no, a ver, no, YouTube no, en Facebook, la gente de ISA que nos está viendo, la gente de Dark Line Productions, la gente de Lucha Libre Online, gracias por estar con nosotros, gracias por escucharnos, gracias por apoyarnos, gracias por ser parte de esta familia que está constantemente creciendo. Jacobo Munguía desde el ombligo de Centroamérica, Honduras, de la Atlántida, Hugo Sabinovich desde New York y... ¿Dónde está Isa metida? En Puerto Rico. Pero es que dice New York. I know. Porque ella es de New York Diva y puede estar en Asia y ella va a seguir siendo New York Diva. Pero... New York es una actitud, no es un sitio, ¿entiendes? Sí. Y recuerden que nos va a estar representando en Bad Blood nuestra diva Isa, y se la están comiendo con los reportajes y todo. Me gusta la amistad que hay también en el desarrollo de las entrevistas, porque te das cuenta cuando la entrevistadora tiene el aprecio de la estrella o de la estrella, porque tú ves cómo hay una atmósfera muy buena. La entrevista fluye diferente.
Los Y quiero. entrevistas que llegan rápido por ustedes también. Sí, los quiero mucho, los bendigo y gracias por siempre compartir la pasión con nuestra gente y vamos a seguir creciendo y estamos listos. Así que todavía sigo siendo agente libre, no quiere decir que no pueda aparecer en una cartera de AAA, pero todavía no he hecho negocios con ninguna empresa para un contrato, así que lo digo por si están escuchando, no, todavía estoy todavía cuidando a Titi Angie que se recupere del ataque al corazón. Estoy pendiente de hacer televisión en Panamá, en mi empresa, también en Chile, estoy negociando eso. Y Costa Rica quiero hacerlo, pero ha habido problemas con la parte económica. Nunca vendas tu talento por menos de lo que tú vales. Amén. Porque si tú no te respetas, no te va a respetar nadie. Entonces, pues, así que estén pendientes porque hay unas cuantas cosas que vamos a hacer y como siempre seguimos apoyando, tenemos centros de comida, contribuí con el pastor y cantante Roberto Orellana, está en Guatemala, donde hay un luchador que es un apóstol del Señor, era una de las estrellas famosas de Guatemala, volvió al ring en estos días, así que no duden de que pueda hacer una locura allá en Guatemala y llevar porque soy el pastor de Alberto del Río, soy el pastor de Psycho Clown, el nieto del santo Axel Hero de Plata también está conmigo, así que no duden que vuelva a hacer una locura de lucha en uno de estos otros países. Hay que hacerlo, hay que atraer a los jóvenes, sacarlos de las drogas, eso es lo mío. Así que los amo y bendiciones. Amén. Bueno, creo que la mejor forma de cerrar es con ese grito de Hugo. Mételo, Hugo.